señor presidente. Bueno, claramente comparto lo expresado por el concejal Barrena respecto de los recursos, porque son temas que hemos visto en la comisión, que los hemos podido trabajar en dos oportunidades. Recordemos que esta rendición de cuentas solo la hemos trabajado y la hemos quizás estudiado en dos oportunidades únicamente, siendo que es un tema tan importante para la administración y que llegó hace mucho tiempo. La verdad es que podríamos haber realizado algunas más y quizás hoy habría algunas discusiones que seguramente hubieran quedado zanjadas en el transcurso de las comisiones. Respecto de lo que manifestaba el concejal Barrena, que muy bien lo ha aclarado el concejal Zubillaga, y desde este bloque lo hemos manifestado al momento de aprobar un instrumento para recibir, en este caso, un préstamo que al final y finalmente tiene que ser devuelto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, siendo que fue un préstamo que se giró a los municipios después de que el gobierno nacional emita moneda, gire a las provincias sin solicitar devolución posterior. Finalmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, ha definido y determinado que ese dinero que se ha girado a los municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos claramente el nuestro, finalmente termine siendo devuelto a modo de préstamo. Ahora, bien, no es menos cierto que este Ejecutivo Municipal ha recibido varios fondos y una buena cantidad de fondos de la provincia de Buenos Aires, que entiendo que ha sido lo que se ha usado para normalizar una situación que venía viviendo en nuestro municipio, y un claro ejemplo es la situación que venían viviendo los trabajadores que cobraban su salario en 7 cuotas. En ese sentido, es algo que hemos manifestado en otras oportunidades, que hemos acompañado algunas de las medidas que se han necesitado para que esto ocurra finalmente y que los trabajadores municipales cobren su salario en tiempo y forma y en una sola cuota. Respecto de algunos dichos que manifestaba, algunas consideraciones que manifestaba el concejal Zubillaga respecto del resultado presupuestario positivo, que a diferencia de la sesión anterior, cuando nos hablaban de superávit y nos vendían una rendición de las mejores en las últimas décadas, hoy finalmente hablamos de dos resultados distintos: uno financiero, que finalmente es negativo, y uno presupuestario, que este es el positivo. Y claramente que va a ser positivo. ¿Cómo no va a ser positivo? Si se percibieron recursos y finalmente hay gastos que realmente no se originaron. A ver, todos sabemos y vivimos en esta ciudad y somos parte de esta comunidad, y sabemos, por ejemplo, que el recambio de luminarias no lo ha realizado el municipio, que lo han financiado los vecinos, o sea que hay un gasto que no ha tenido que abonar el municipio a la cooperativa eléctrica, que si se hubiese hecho conforme corresponde, hubiese tenido que ser abonado el artefacto de la luminaria que se cambió en las calles que definieron hacerlo algunos vecinos. Claramente, obviamente, que el resultado presupuestario va a ser positivo. Si ingresa un dinero que finalmente no se termina gastando y que lo gasta otro, que lo pone otro de su bolsillo. Claramente el resultado va a ser positivo. Hemos visto innumerables campañas y aún hoy seguimos con innumerables campañas juntando insumos para el hospital, cuando vienen y nos dicen que el hospital tiene insumos, que no hay faltante, y vemos todos los días una colecta nueva de insumos para el hospital, entre ellos insumos básicos como algodón, algo tan básico como eso para un hospital. Claramente que vamos a tener un resultado presupuestario positivo cuando las camas que se necesitan para equipar nuestro sistema de salud, entre ellos la guardia intermedia que se inauguró flamantemente, fueron donados por la cooperadora. Claramente que el resultado presupuestario va a ser positivo si percibimos un recurso y no lo gastamos y lo gasta otro
claramente el resultado presupuestario va a ser positivo. Eso seguro, no nos queda ninguna duda. Está claro que además, desde que esta gestión inició allá por diciembre del 2019 y en todo lo que ha sido el transcurso del año 2020, hemos recibido innumerables donaciones por parte de privados que han aportado al municipio para que se lleven adelante trabajos básicos y se presten servicios básicos a la comunidad. Yo no sé si recuerdan, pero hemos visto también que hasta se han donado cortadoras de césped para poder llevar a cabo trabajos en la vía pública. Y ahí sí, obviamente, ¿cómo no vamos a tener, vuelvo a repetir, un resultado presupuestario positivo si percibiste el recurso y en realidad quien generó el gasto y en donde se ocasionó el gasto lo puso otro? Obviamente que el resultado presupuestario del que nos habla el concejal Zubillaga iba a ser positivo si el municipio no ha gastado absolutamente nada y todo lo que ha hecho durante el año 2020 lo ha hecho con el esfuerzo de terceros que gracias a Dios que existen y gracias a Dios que lo hicieron. Voy a dejar, señor presidente, que otros concejales hagan uso de la palabra, porque en el transcurso de estos días que hemos podido trabajar la rendición, sé que hay otros concejales que han manifestado preocupación respecto de programas no realizados. No quiero ahondar quizás en esta información, sabiendo que hay otros que van a expresarlo y seguramente mucho mejor que yo, pero no quería dejar de pasar esta situación, no quería dejar pasar por alto esta situación. Seguramente que el resultado presupuestario va a ser positivo cuando realmente quien hace el gasto para prestar servicios básicos para nuestra comunidad lo hace otro. Celebro, vuelvo a repetir, que hoy los trabajadores cobren su salario en tiempo y forma, pero también hay que ser realistas y hay que decir las cosas como son. A los vecinos hay que comunicarles las cosas como son. Obviamente que esta rendición va a ser, en términos técnicos, quizás de las más prolijas en los últimos años, pero también hay que decir la verdad de que no hicimos nada, desde esta gestión no se ha hecho nada, por lo menos hasta el día de la fecha, y hablando siempre de la rendición de cuentas, ¿no? Hablando de los gastos que debían generarse durante el año 2020. Por ahora, nada más, señor presidente.